Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el tema de clasificación sustancial. Bueno, ya entrando dentro de lo que es el estudio de la materia, vamos a nosotros conocer algunas de las características que presenta esta materia, ¿no? Como ya hemos visto en la clase pasada, la materia se puede dividir, se puede clasificar también en distintas formas, como por ejemplo sustancia, como por ejemplo los compuestos, como por ejemplo mezclas. Entonces, nosotros ya vemos ahí que tenemos varios tipos de clasificación de la materia. ¿Por qué se realiza esta clasificación de la materia? Bueno, se realiza para poder tener un mejor estudio con respecto a la materia. Entonces, para ello, nosotros separamos las clasificaciones de tal manera que se pueda estudiar mejor a la materia. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces vamos a comenzar por aquí con el tema de clasificación sustancial. Entonces vamos a hablar un poco sobre las sustancias. Bueno, las sustancias vienen a ser la parte más pequeña de la materia, la parte que comúnmente nosotros no lo podemos distinguir a simple vista, ¿no? Y además también que debo tener en cuenta que viene a ser la parte principal de la materia, o sea, la parte principal, la parte primaria, como se podría decir, ¿no? Veamos por aquí, dice, sustancia, es una clasificación de la materia, la cual se divide en sustancia simple y sustancia compuesta. Hay dos tipos de sustancias. Entonces, cuando hablamos nosotros de sustancia simple, hablamos de la sustancia que está formada por los elementos. O sea, todos los elementos de la tabla periódica se encuentran ubicados en la clasificación de sustancia simple. ¿Por qué? Porque es lo básico, lo principal, de los cuales se conforma todo lo que viene a ser la naturaleza, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar sobre el aire, yo tengo que saber de qué está conformado. Entonces, para ello, debo de saber justamente de qué sustancia simple está formada el aire, ¿no? Entonces, para ello tengo que estudiar las sustancias simples, ¿no? Entonces, sustancia simple, por ejemplo, tenemos carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor, argón, helio, fósforo, hidrógeno, ¿no? Algunos de los elementos que he colocado ahí hay que tener en cuenta que hay que irnos aprendiéndonos, ¿ya? Porque eso de aquí más adelante ustedes lo van a ver en problemas mucho más complejos. Entonces, desde ahora hay que ir aprendiendo estos conceptos básicos y también conociendo algunos de los elementos que podemos observar aquí. Bueno, también es importante tener a la mano una tabla periódica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder comprender mejor el estudio de la materia. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, aquí tenemos algunas de las clasificaciones de los elementos, ¿no? Algunos de los elementos principales. Por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son 4 elementos que yo tengo que ir a aprenderme sí o sí. ¿Por qué? Porque estos 4 elementos los voy a ver más adelante, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, sustancia compuesta. La sustancia compuesta, como su propio nombre lo dice, es un poco más compleja a comparación de la sustancia simple. La sustancia compuesta está formada por más de 2 elementos. Ya no solamente es uno, sino son más de 2 elementos. Puede ser 3, puede ser 4, ¿no? Entonces son más de 2 elementos. En estas sustancias compuestas, los átomos son diferentes. Para que sean sustancias compuestas, tienen que tener átomos diferentes, ¿ya? Entonces podemos encontrar aquí nosotros que la sustancia compuesta puede ser un compuesto, propiamente dicho, un compuesto, y una molécula. O sea, puede ser un compuesto o puede ser una molécula. Cuando yo hablo de compuesto, cuando yo voy a tener unido a un metal más oxígeno, ¿no? Más oxígeno. Y cuando hablo de molécula, cuando yo tengo un no metal más oxígeno. Entonces, cuando nosotros estudiemos la tabla periódica, vamos a conocer algunas de estas características de metales y no metales, ¿ya? Pero por ahora solamente lo vamos a ver de manera compuesto y molécula, de manera general. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, aquí tenemos algunos de los compuestos más comunes que nosotros tal vez lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el agua. ¿Quién no habla sobre el agua? Siempre hablamos sobre el agua, ¿no? Cuando queremos beber, cuando queremos bañarnos, o tal vez cuando jugamos carnavales, ¿no? O ya que se acerca el verano, ¿no? O cuando uno tiene sed, ¿no? También igualmente, o cuando está almorzando y quiere agua. Entonces, hablamos del agua mucho. Entonces, recordar que el agua es la parte principal de todo. Entonces, yo debo de saber cómo es la molécula. ¿Cómo es la molécula? ¿Cuál es la fórmula de la molécula? Recuerden que lo compuesto viene a ser la parte de la fórmula. Entonces, debo de saber cómo es la fórmula de la molécula. Igualmente, aquí tengo el dióxido de carbono, que también es un gas que comúnmente nosotros, al momento de hablar, botamos al medio, ¿no? Botamos al medio, exhalamos. Entonces,
el dióxido de carbono también es importante conocerlo. Y además también que el dióxido de carbono lo necesitan las plantas para que realicen la fotosíntesis, ¿no? También es importante el dióxido de carbono. Y por último, y también tenemos el amoníaco, ¿no? El amoníaco, ¿qué viene a ser el amoníaco? El amoníaco es uno de los compuestos nitrogenados, ¿ya? Compuestos nitrogenados que comúnmente el cuerpo lo desecha como desecho, ¿no? Y justamente este amoníaco es lo que el cuerpo lo desecha por medio de la orina, ¿no? Por medio de la orina. ¿Ya, chicos? Y aquí tenemos un compuesto muy complejo, ¿no? Un compuesto muy complejo que contiene, 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Entonces, está formado, por aquí tenemos dos nomás, por aquí está formado por 4 elementos diferentes. Entonces, ahí vemos nosotros que ya cuando hablamos de compuesto, ¿no? Hablamos de sustancia compuesta, ya viene a ser un poquito más complejo. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta parte de aquí, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el sulfato de calcio dihidratado. El sulfato de calcio dihidratado justamente viene a ser el yeso, ¿no? El yeso. Cuando uno se accidenta o se rompe un brazo, una pierna, ¿no? Entonces tiene una fractura, una fisura, le colocan yeso. Entonces ese yeso tiene una fórmula. Y justamente es esta fórmula de aquí, el sulfato de calcio dihidratado. Es la fórmula del yeso, ¿no? Bastante importante, bastante interesante, ¿no, chicos? Listo. Luego acá tenemos el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es uno de los compuestos también que utilizan nuestras madres, ¿no? Nuestras madres para poder lavar los platos, lavar la ropa, ¿no? Para desinfectar. Entonces, ¿cuál será eso? Será el detergente o lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio, compuesto que se encuentra dentro del detergente o la lejía, ¿ya? Listo. Y por aquí tenemos una de las sustancias que nuestro cuerpo necesita, que es, ¿quién será? A ver, ¿quién será esta sustancia que nuestro cuerpo necesita para poder sintetizarse? Entonces, esto se llama glucosa. La glucosa viene justamente en los azúcares, en los almidones, ahí se encuentra la glucosa también, ¿no? Entonces, comúnmente todas las frutas, los alimentos contienen glucosa, contienen ese azúcar que el cuerpo necesita para poder sintetizar, ¿no? Para poder sintetizar algunos otros elementos importantes para el cuerpo humano. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos nosotros algunos de los compuestos, algunos ejemplos de sustancias simples, ¿ya? Que es importante conocerlos. Bueno, recordarles también que vamos a ver algunos problemas referentes al tema de sustancia, clasificación sustancial. ¿Ya, chicos? Veamos a continuación.